Live streaming is on. Buenas tardes a todos y a todas. Esperemos que se esté escuchando bien. Vamos a leer el chat. Cualquier dificultad técnica esperamos que nos avisen. Estamos transmitiendo desde Argentina la presentación del libro Del hilo al ovillo, Poder y resistencia de los archivos. Estamos reunidos con parte de lo que es ASF Argentina y Ramón Alberts en representación de ASF Internacional y España. Y queríamos que nos acompañen en esta presentación, que es un libro que se preparó en conjunto hace varios años, pero bueno, ahora ya lo tenemos en papel en Argentina y en otros lugares del mundo. Ya les vamos a poner el enlace donde se puede conseguir también. Y bueno, como en primera instancia, contarles que nos acompaña Ramón Alberts Fugueras, que es doctor en Historia y cofundador de Archiveros Sin Fronteras Internacional. Ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Nacional de la Memoria Histórica y consultor de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Es coordinador general del Grupo de Trabajo para la Dinamización Cultural de los Archivos de la Asociación Latinoamericana de Archivos, entre otras cosas. Muchos de los que estamos escuchando ahora esta transmisión lo conocemos a Ramón de un montón de otras presentaciones y de leerlo también un montón, así que bueno, los dejo con él y después seguimos conversando. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos al intento de compartir pantalla. A prueba de estrés, a ver si funciona. A ver. Aquí. Ahora. No lo ven, ¿eh? No. Ahora sí, ahora lo verán. Presentación. A ver, un momento. Ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. ¿Lo ven ahora? Perfecto. Muy bien, pues muy bien. Pues en primer lugar, pues un gran placer, contento de que finalmente hemos ido al libro, como decía muy bien ahora María José, apareció, lo estuvimos elaborando estos 2 últimos años, apareció en verano, ya en otoño casi del año 21, por lo tanto pronto hará un añito. Entre problemas de pandemia y demás no ha sido fácil hacer presentaciones, hicimos una en Barcelona al cabo de poco, pero celebro que las colegas de ASF Argentina pues hayan tenido pues la buena idea y la iniciativa de poderlo presentar y a ver si también esto un poco sirve un poco de elemento de referencia para que otros compañeros de otras ASFs pues también hagan la presentación. Mi idea es muy rápidamente hacer una presentación general del libro y luego naturalmente pues María José ya como coordinadora ya reemprenderá el turno de palabras y repartirá a las otras compañeras que las 3 pues han participado en la elaboración. En primer lugar, como génesis del libro, señalar para aquellos que no conozcan demasiado qué es Archiveros Sin Fronteras, explicar que es un elemento aglutinador de las, en este momento, 13 asociaciones autónomas y soberanas que hay en América Latina, en Europa y en África. Y algunos de los proyectos de futuro que teníamos en el último mandato era elaborar una publicación. Y queríamos ir un poco más allá de la idea de compilar distintos artículos de distintas temáticas, que sigue siendo un tema muy interesante, pero queríamos hacer una aportación un poco más singular y en este aspecto buscamos esta idea del hilo al ovillo o del hilo se llega al ovillo. La idea fundamental, central del libro era que no hay documentos inocentes, no hay documentos insignificantes y que en muchas ocasiones un documento que aparentemente puede parecer que no tiene mucho relieve, incluso si pasara por una comisión de valoración, una comisión de evaluación a lo mejor estaría dictaminado de destrucción, si lo sabemos contextualizar, si sabemos enfatizarlo en el contexto adecuado, que esconden un potencial informativo enorme y un poder demoledor. Y por esto la idea cuando hicimos el llamado a quienes querían colaborar en el libro, el mensaje era muy claro. Tenemos que partir de un caso concreto para dimensionarlo en un contexto mucho más amplio, con documentos aparentemente que, si no los ubicáramos exactamente en el contexto de memoria de derechos humanos de reparación, no tendrían ningún tipo de sentido. Y por tanto,
pusimos esta idea de que detrás de, por ejemplo, el pago de gasolina de un vehículo gubernamental, lo que veremos el caso que explica Lucía, ¿no? O un parte médico aparentemente anodino, que es el caso que explicará Graciela Carababiquian, o una escritura que aparentemente a veces puede parecer que no tiene, o documentos personales que pueden parecer pues atomizados sin interés. Detrás de ellos se ocultan historias fantásticas que permiten en muchos casos develar la verdad, plantar cara a la impunidad, recuperar la memoria y apoyar las políticas de recuperación. Y este era el mensaje. Por esto, ante el título le buscamos un subtítulo, porque de entrada del hilo al ovillo nadie sabría de qué iba el tema. Entonces tuvimos un intercambio de opiniones, un grupo, y finalmente la compañera, si recuerdo mal, Marta Lucía Giraldo de Medellín, nos ofreció la idea de decir poder y resistencia de los archivos, que es una manera de complementarlo. En este caso, el libro contiene 14 artículos, 22 autores de Argentina, que es el país que más aportación ha hecho, Chile, Colombia, Ecuador, que también tiene 2 personas aportando, España en 2 casos, España también 3 casos, México y Uruguay, que también aporta 2 casos. La ubicación geográfica responde a veces al interés de autores que tienen algo que decir en el libro y no a una señalización específica nuestra. En cada capítulo hay una bibliografía y, sobre todo, lo hemos intentado, como coordinador, lo intenté estructurar en varios capítulos, de manera que pudiéramos integrar un poco estos artículos que habían nacido de la iniciativa libre espontánea de compañeros. En cambio, en el momento de recibirlos, ves que detrás hay una idea clara que permite incluso una estructuración lógica. El primer capítulo le pusimos de título "No hay documentos inocentes", porque las 3 historias tienen una carga muy fuerte de documentos aparentemente comunes, que aparentemente incluso a lo mejor tampoco los ubicaríamos en el campo de los derechos humanos, y en cambio revelan situaciones de una intensidad y de una complejidad extraordinarias. Y este caso sería específicamente el artículo El desmayo, de nuestra colega de Buenos Aires, Graciela Carababiquian, y María Laura Gembe, y Reconstruyendo caminos, de nuestra colega Lucía Rincón-Linos, de Santa Fe, que no voy a dedicarme a los 2 artículos, que son los 2 interesantísimos y que dibujan muy bien esta idea de no hay documentos inocentes, porque ambas autoras, pues dentro de unos minutitos ya nos presentarán el artículo. En este otro bloque había otro artículo, en este caso de procedencia de un archivista catalán, en ese caso Pedro Larregre, por cierto, de sus papás argentinos, por tanto este primer capítulo podríamos decir casi que es auténticamente argentino, que habla de la primera acción de la Generalitat de Cataluña, el gobierno autónomo, en el resarcimiento de los represaliados por el franquismo, y en concreto un decreto. ¿Por qué nos pareció importante? Es un decreto específico en la política de reparación o de resarcimiento de los represaliados, sobre todo porque Pedro hace una contextualización muy importante de la tremenda política represiva del nuevo régimen nacional católico, cómo se inventan una nueva legalidad y cómo realiza lo que llama una causa general contra los republicanos como una manera de justificar esta represión. Este sería el contexto, y sobre todo muestra el impacto terrible cuantitativo de los presos y ejecutados por el franquismo y la implantación del trabajo forzado como método de redención de penas. El artículo, para mí, el valor más importante que tiene es que demuestra la dificultad o la correlación difícil que hay entre unas normas que hacen los gobiernos con toda la buena voluntad y la capacidad del ciudadano de encontrar documentos que, o bien por falta de pericia no los puede encontrar, o bien no los encuentra porque muchos archivos aún no están organizados o no han desaparecido, han sido destruidos. Por tanto, plantea esta mirada que es muy interesante de que a veces la mejor ley con la mejor voluntad no genera los mejores resultados. Aquí él da porcentajes del número de personas que pidieron la ayuda, que se les concedieron, y constatamos que una mayoría de ellas no consiguen la ayuda porque no han podido aportar los documentos mínimos que exige el decreto 288-2000, lo que nos pone sobre el tapete, sobre la mesa, la urgencia de seguir organizando estos fondos documentales y vencer este secretismo, esta opacidad. En el caso de España, por el sector militar, es aún tremenda.
he querido aportar en este segundo capítulo, se llama imágenes desaparecidas, es decir, me parece que todo se ha destruido, parece que todo ha desaparecido, parece que las destrucciones intencionadas, sistemáticas, perpetradas por los gobiernos dictatoriales acabaron con todo, pero a medida que vamos, digamos, trabajando, investigando, van apareciendo documentos, sobre todo en este caso de este segundo capítulo, fotografías y microfilms que pueden ser utilizados a favor de las víctimas en juicios. Yo aquí aporto esta fotografía que tuve que hacer muchas gestiones para conseguirla, que es la visita de Heinrich Himmler, uno de los hombres, los capitostes nazis que apoyaban a Hitler, en su visita al campo de Mauthausen en abril de 1941. Paul Ricken, el fotógrafo, del director del servicio fotográfico, que era importantísimo. Mauthausen era un campo de exterminio tremendo, todo de judíos y de republicanos españoles. Y esta foto, que sobrevivió al intento de destrucción en el momento de abandonar el campo, formó parte del fondo de una entidad catalana que se llama Amical Mauthausen, que el fondo está en el Museo de Historia de Cataluña. ¿Por qué la aporto? Porque aquí todo el mundo sale, todo el mundo quiere salir en la fotografía, y estas fotos luego tienen un efecto demoledor, al efecto que habla a veces el amigo Antonio González Quintana, el efecto boomerang, ¿no? Fotos que han hecho, en este caso para presumir, para figurar que están allí, que están en primera línea, que están a favor del régimen, se vuelven en contra de estas personas al poder llevar a tribunales. Esto es un poco la tesis que sostengo yo en este trabajo sobre un fotógrafo catalán, Francesc Boix, la fotografía como testimonio. Es un joven fotógrafo comunista, lucha la guerra civil española y, como muchos otros, van a Francia y a partir de Francia entran a luchar en la Segunda Guerra Mundial en operativos organizados desde la Francia libre. Es capturado y enviado al campo de exterminio de Mauthausen. Francesc Boix era un individuo muy listo, muy joven, el pobre, de una tuberculosis creo que no tenía ni 40 años, sabía fotografía y lo envían a trabajar al laboratorio fotográfico, donde, en complicidad con otros presos, se dedican a duplicar todas las fotografías del archivo. Piense que se fotografiaba todo, las personas que entraban, las visitas oficiales, los asesinatos, claramente, ¿no? Se ven fotografías de personas asesinadas o los montones, perdón, de personas gaseadas, y las fotografías son de una dureza brutal. Él se hace muy amigo de Paul Ricken, que era un hombre que tenía una cierta afición al alcohol, y le dice que tranquilo, que la destrucción ya la hará él de las fotos, cuando piden ya que las destruyan porque ven venir que van a perder la guerra los alemanes. Entonces él lo que hace es, con unos compañeros que salen cada día a trabajar a una cantera externa, en el escondido se van llevando fotografías. Cuando acaba en mayo del 45 el ejército soviético, los aliados, pero sobre todo el ejército soviético, entra en Mauthausen, él lo que hace rápidamente es ir a buscar las fotografías y se presenta como testigo en los juicios de Nuremberg y Dachau, donde aporta imágenes fotográficas que proporcionan información, sobre todo de gente que negaba haber estado nunca en un campo de concentración. Heinrich Himmler, que hace un momento hemos visto su fotografía, Ernst Kaltenbrunner, Albert Speer, que es el arquitecto de los campos de concentración. Todos estos fueron condenados, menos Albert Speer, que fue condenado a 30 años de presidio. Los demás fueron, digamos, fusilados. En este caso, no se les quiso dar el honor de fusilarlos y les aplicaron el garrote vil, ¿no? Y son un poco el testimonio de la fortaleza de la fotografía como testimonio en un juicio. En el artículo se aportan enlaces que pueden ver ustedes, incluso el juicio, que es brutal, todo el juicio de Mauthausen, el juicio que se celebró en Nuremberg sobre básicamente todos los campos de concentración, es un testimonio brutal. También Liliana Gargiulo y Natalia Correa, en este caso, en lugar de fotografía, es el hallazgo de microfilm sobre el accionar de la labor militar y policial en el Uruguay durante la dictadura militar. En un país en que, como en España, parece que todo se destruyó, que todo está desaparecido, hallaron estos microfilms en dependencias militares. Entonces la ministra Berruti, una mujer de un gran carácter y gran fortaleza, decidió que estos microfilms se tenían que organizar adecuadamente y servir a la tarea de recuperación de la memoria. Finalmente pudieron organizar estos 1.200 rollos de microfilm, que aporta un gran valor a la información que se conoce. Más razón cuando luego, en el año 2016, 10 años después de
el hallazgo de estos microfilms de manera accidentada, se encontró en casa de un coronel retirado, Elmer Castiglioni, 60 cajas de documentos que complementaban perfectamente y que demuestra que hay gente que le cuesta mucho destruir los documentos, por suerte nuestra. En ese caso se lo llevó a su casa. En el momento de morir, aparece allí el archivo. Y finalmente, lo que hacen ambas autoras, Liliana y Natalia, es enfatizar la importancia de estos hallazgos, sobre todo el tratamiento documental que ha hecho y un debate muy fuerte que ha habido sobre su acceso, que este es un debate universal, qué medidas de acceso tenemos que potenciar, qué medidas de restricción podemos imponer. También en esta misma línea, también procedente de Uruguay, Marta Parit y Germán Villar rescatan la memoria fotográfica de un militante de la resistencia obrera durante la dictadura uruguaya y explican la azarosa trayectoria del fondo fotográfico del semanario El Popular. Aquí ven ustedes las cajitas con todos los negativos dentro. Antonio González de Salcedo era un fotógrafo del periódico El Popular, habían llegado a compilar 100.000 fotografías, un archivo fotográfico muy importante. Al ver en peligro de destrucción, lo escondió en la antigua caja del ascensor que estaba averiado en el periódico El Popular en la planta de arriba. Al sentirse en peligro, al ser un militante de izquierdas, emigró a España, fue a Holanda y a su vuelta a Uruguay, cuando volvió al lugar donde había dejado las fotografías, los microfilms, sobre todo de los negativos de las fotografías en celuloide, se encontró que el antiguo edificio del semanario habían hecho obras de reforma y no podían contarlo. Finalmente, la historia es mucho más prolija. Unos niños que jugaban en el subterráneo, hundieron una pared falsa, lo encuentran. Bueno, una curiosa peripecia que explican en el libro y que permite en el año 2006 recuperar toda esta documentación como un fiel testimonio de la resistencia popular. En estos momentos no lo recuperaron todo. Actualmente pudieron recuperar sobre unas 100.000, 48.626 fotografías recuperadas que pueden consultarse en un centro modélico, que es el Centro Municipal de Fotografía en la avenida 18 de Julio, cerca de la Plaza de la Independencia, en la capital Montevideo. En el tercer capítulo, el título es Archivos recreados y da testimonio de lo importante que es recuperar documentos pertenecientes a veces a ciudadanos, asociaciones, fondos documentales creados por las organizaciones y que en el caso de archivos de derechos humanos, en más caso que en ningún otro, debemos dar una gran importancia a esta labor, entre comillas, de construcción de estos fondos documentales y no vale la aplicación mecánica y ortodoxa de la teoría archivística. Dice, el principio de procedencia no es exactamente un archivo porque no se generó por la acción orgánica, gente pues que le da unos grandes rodeos. En estos casos tenemos que ser mucho más flexibles, aceptar que tenemos que adaptar la metodología archivística a la realidad de los archivos de derechos humanos y admitir con toda su fortaleza los archivos de personas, de entidades, asociaciones, organizaciones de derechos humanos. En ese contexto, el primer artículo es el de María La Contreras, Andrea Edith Giomi y María Candela Zagonell, en Papeles de la Memoria, la Resistencia, Dibujos y Cartas, el archivo, tratamiento de los documentos impresionante de Alejandro Dodge, pero que luego pues Mariela, en representación de las tres autoras, dentro de un momentito nos explicará la importancia de este archivo y sobre todo ver hasta qué punto se pueden llegar a generar archivos a partir de elementos cotidianos, papel de fumar, cualquier otro elemento de este tipo. En este mismo bloque, los dos colegas de Medellín, la doctora Marta Lucía Giraldo y el doctor Daniel Jerónimo Tobón, de la Universidad de Medellín, hacen el artículo Dossier Operación Cirirí, Archivos contra la impunidad, que ilustran los avatares del archivo creado por Fabiola Lalinde, que es una mujer muy reconocida en Colombia, en su empeño en encontrar los restos de su hijo Luis Fernando, desaparecido por el ejército colombiano en el 84. Esta mujer, aún viva, de una fortaleza extraordinaria, de una fe, de una valentía y de una persistencia encomiable,
para reivindicar justicia, hallar los restos de su hijo, removió cielos y tierra, solicitudes a militares, a jueces, a la procuraduría, buscó dictámenes periciales, declaraciones de solidaridad, correspondencia con sus abogados, con organismos internacionales, y todo esto lo fue guardando en un archivo personal de una importancia, insisto, finalmente fue hallado su cuerpo, si bien por desgracia, en un momento difícil, en momentos de esta impunidad tácita, los militares implicados en su asesinato recibieron penas irrisorias si se toma en cuenta la gravedad de los hechos. Finalmente, en septiembre de 2013, consigue un fallo que declara la responsabilidad del Estado en la tortura, muerte y desaparición de su hijo Luis Fernando. Tanto ese esfuerzo al final tuvo, al final fuera triste para su hijo, un premio en forma de reconocimiento a esta acción, digamos, del propio Estado. Este archivo, digo, testimonio de la búsqueda incesante a la persistencia de la reivindicación de justicia, ella lo denominó Operación Cirirí, que, como explican Marta Lucía y Daniel Jerónimo, es un pájaro pequeño, pero que cuando tiene sus crías es fiero y se defiende ante cualquier animal que pretenda robarle digamos, atacar a sus polluelos, y que un pájaro aparentemente pequeñito, pacífico, en el momento en que se le ataca a sus crías, se convierte en un animal de una potencia extraordinaria, de una ferocidad tremenda y que defiende hasta las últimas. Entonces, este ejemplo del Cirirí, aparentemente pequeño, ¿no?, inocente, luego se transforma en un pájaro de una fortaleza tremenda, sirvió para ponerle el nombre a la operación y al archivo. Actualmente estaba depositado en el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero con el cambio de gobierno, Fabiola Lalinde pensó que el mejor lugar sería la sede en Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. Un artículo también, por tanto, como todo, recomendable de leer. Finalmente, Patricia Buenuqueo, en Formación, Custodia y Acceso a los Archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Chile, narra cómo se forman estos acervos de las comisiones de verdad, creados en muchos casos, en todos los casos, ¿por qué no?, para contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre detenidos desaparecidos. En primer lugar, revisa los trabajos de la Comisión de la Verdad y de Reconciliación, en una primera fase que permite constatar el asesinato o desaparición de más de 2.000 personas, y posteriormente, como no se había podido cumplir con todo el trabajo, la comisión es del año 90-91, se abre la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación 92-96 para calificar a las víctimas, que la anterior comisión no tuvo tiempo. Como han hecho nuestras compañeras, pues, que hablaban de Liliana, del caso de los microfilms, aquí también nuestra compañera Patricia Buenuqueo explica el tratamiento que se ha dado a estos dos archivos, con estos dos archivos de las comisiones respectivas, y también el debate importante, hace una crítica severa a las políticas de acceso y de descontrol. Y finalmente explica una situación que para mí es siempre negativa, ¿no? Estos fondos fueron transferidos inicialmente al Archivo Nacional en el año 1997, 62 cajas y 3.696 expedientes, pero finalmente en el 2010 se traspasan al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con sede en Santiago, que es un museo interesantísimo, muy importante, pero que en algunos casos pues fagocita, integra fondos archivísticos que, con todo el respeto para los compañeros del museo, que insisto, hacen un trabajo maravilloso, deberían estar en un archivo donde estarán organizados, tratados y conservados en todas las condiciones necesarias. Y esta mirada de que hay a veces cuando un archivo es muy llamativo, la idea de musealizar lo que sería todo un debate, esta musealización de archivos. Nuestra colega de Ecuador, Rocío Pamela Ponce Almeida, en el artículo Edgar Hoover, Institucionalización del abuso de poder mediante el uso sistemático de los documentos, centra su relato en la creación también de archivo que hizo el jefe del FBI, John Edgar Hoover, que durante 48 años dirigió con mano de hierro el FBI. Su preocupación por perseguir, investigar, rastrear la vida privada de políticos, actores, cantantes, científicos, generó una vigilancia que iba mucho más allá de la lógica de la seguridad nacional, para convertirse en una persecución a cualquier persona que de cerca o de lejos pudiera pensar él, en un sentido muy personal, si podía ser un enemigo de los Estados Unidos. Esta fotografía
se ve juntos a Albert Einstein y a Charles Chaplin, y el autor aporta una conversación entre ellos dos muy divertida que les recomiendo que lean, que demuestra la inteligencia y el sentido del humor de ambos, del científico y del, digamos, del comediante. Explica la organización de este archivo secreto, sometido a severas restricciones de acceso y, sobre todo, el uso intencionado que hace Hoover como amenaza constante, de la cual no se escaparon ni tan solo los 8 presidentes electos y personalidades de primera línea como Albert Einstein, Charles Chaplin o Martin Luther King, a quien tenía una obsesión especial por seguirle en su, digamos, tempestuosa vida privada. Los 8 presidentes, 5 lo querían cesar, habían manifestado que lo cesarían, pero el día que se lo iban a comunicar, se les presentaba el señor Hoover con un expediente muy delicado que afectaba a su vida, a la de su esposa, a la de su familia, con lo cual desactivaba cualquier intento de que lo cesaran. La prueba es que aguantó 48 años. La autora lo denomina un archivo del mal, en que el custodio de la información la utiliza para sus intereses particulares como instrumento de amenaza y coacción y no como un instrumento, como debería ser en este caso, pues, de control estricto de la seguridad del país. Claudia Soto, una compañera chilena, en Revalorizando a Olga Poblete desde el patrimonio documental, Letras y lucidez de una activista, reivindicó a la figura de esta docente y feminista chilena, una mujer digamos, una feminista avant la letra, cuando el tema aún era poco reivindicado, una mujer comprometida a nivel internacional con los derechos humanos y a través de su legado documental recupera la figura de esta importante feminista y sobre todo permite profundizar en su trayectoria biográfica en esta medida en que es una pionera en muchos movimientos de emancipación de las mujeres, defensora de derechos de los pueblos a defender su destino y totalmente contraria a la violencia y al militarismo. Y también una activa participante en movimientos de defensa de la paz y de lucha contra el anticomunismo oficial. Y por lo tanto, a partir del archivo privado, reconstruimos el papel de una pionera activista por las letras humanas y también por los derechos de las mujeres. En el último capítulo hay artículos, lo titulamos El poder de los documentos, donde se analizan 3 casos de abusos del poder colonial. En primer lugar, Ramón Aguilera Murguía, en el papel que juegan los documentos en los litigios de posesión de tierras de las comunidades indígenas y rurales en México, hace un análisis de la propiedad territorial de los pueblos indígenas en su perspectiva histórica, económica y social y de salvaguarda de los derechos humanos. Y presenta casos específicos de desplazamientos, despojos, litigios, conflictos, donde se enfrenta esta lógica del mundo occidental y la cosmovisión, como llama el de los pueblos indígenas, y donde queda evidente la importancia de los documentos para la salvaguarda, en muchos casos, de las propiedades. En este caso, analiza con detalle el tema de las tierras, propiedades originarias de los pueblos indígenas, que se reconocen muy tardíamente por la monarquía española en el año 1561, y también la idea de la propiedad como derecho humano a la luz del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También, muy específicamente, identifica tipologías de documentos, títulos de propiedad y lo ejemplifica en determinados casos específicos de los siglos XVII y XX que refleja la importancia de la organización y de la conservación de archivos cuando afectan a propiedades, en este caso comunidades indígenas y rurales en México. Antonio González Quintana, en un artículo muy amplio, se llama Del hilo de Morel al puzzle de Hochschild, las imágenes de Edmund Morel, narra la larga y comprometida actuación de Edmund Morel con el apoyo de un belga, Roger Casemán, para denunciar la explotación y el genocidio a que era sometido el pueblo congolés a manos de una organización urdida por el rey Leopoldo II. El rey Leopoldo II de Bélgica y sus consejeros consiguen la creación del Estado Libre del Congo del año 85 a 1908 con la idea de que lo van a proteger, y lo que ocurre es que se convierte el Estado Libre del Congo en una finca privada para explotación en beneficio del rey y de sus amigos, de manera que a pesar de que se materializa en la formación de una asociación internacional africana, no deja de ser una mera pantalla para que Leopoldo II y sus secuaces se enriquezcan de manera inmoral
con todo tipo de negocios, explotando los recursos del Congo en regímenes de trabajo casi esclavista. En este contexto aparece el compromiso con la verdad por parte de Edmund Morel, y que con grandes dificultades, con fuertes campañas de desprestigio, poniendo en peligro su vida, su honra y su tranquilidad, consigue finalmente desenmascarar a un rey codicioso y corrupto y al Estado criminal que le daba apoyo. Finalmente, en 1908, después de, cuidado, 23 años de dominio de este supuesto Estado libre del Congo en manos del rey Leopoldo II, se consigue, ante la evidencia de las denuncias, que pasase a ser administrado como colonia por el Estado belga y bajo control de su parlamento. Al rey le apartan de la gestión, a pesar de todo, encima cobró una indemnización importante para apartarlo del control de lo que ahora es la República Democrática del Congo. Todos estos acontecimientos, Antonio González Quintana demuestra que se pueden rastrear a partir de numerosos archivos, todo y que en el momento de tener que ceder el control hay una destrucción brutal, hace una lista muy adecuada de archivos y sobre todo hay muchas obras que explican de manera novelada, algunas otras más como documentos fehacientes, este Estado criminal capitaneado por Leopoldo II, y también en el libro se habla mucho de la obra de denuncia de Adam Hochschild, El fantasma del rey Leopoldo. También un caso en que la persistencia en la búsqueda de documentos contables, económicos, las cargas de los barcos, elementos que podían parecer también inocentes hasta cierto punto, consiguen desenmascarar esta trama real. Por último, Lola Maricela Landázuri, Karina Logroño y Andrés Segovia presentan el caso llamado El castigo al indio Domínguez, derechos humanos en la interculturalidad, en que analizan la causa que se sigue del indio Domínguez, el año 1786, causa que es abierta por el teniente general y el gobernador político por una querella presentada por el protector de naturales y que se conserva en el Archivo General de la Función Judicial de Ecuador. En un marco en que muchos de los conquistadores abusan del poder y someten a medidas digamos, casi de semi-esclavitud o de esclavitud plena a los indígenas, los autores, estos dos autores y el autor analizan desde una perspectiva histórica, jurídica especialmente, la actuación del protector de naturales, Francisco Pérez Bamonde, que al ver el trato que se da el dueño de la hacienda, Ignacio Núñez, y su mayordomo, al indio Domínguez, los denuncia y solicita que se les imponga una dura pena ante la gravedad de los hechos. La importancia es que es un caso emblemático que da mucho estudio, da mucha perspectiva para poderlo ver desde un ámbito jurídico, un ámbito histórico, un ámbito archivístico. Y hasta aquí, a toda velocidad, creo que he cubierto los 30 minutos asignados y, por tanto, pues gracias por la atención y paso, pues ya dejo de... Gracias, Ramón. Muy claro siempre, pero también nos pone en ese lugar, como vos planteabas, de los debates entre las metodologías estrictamente archivísticas y un montón de cuestiones que también pasan con las sociedades y cómo tienen las comunidades que defender esos derechos que ni siquiera están ahí a la vista, o sea, los tienen que rastrear hasta encontrarlos y después recién empezar a ejercerlos. Obviamente nos da mucho para trabajar, pero ahora vamos a seguir con las otras expositoras, pero me pone en esta disyuntiva de si alcanza con las descripciones archivísticas que estamos acostumbrados a tratar todo el tiempo de modelar para explicar cada uno de esos casos que obviamente es muy difícil resumir, pero que resumiendo se pierden datos valiosos para entenderlo, cómo nos llegan esos documentos. Lo mismo va a pasar ahora con Lucía. Voy a presentar a Lucía Rincón Linos, que es santafesina, hija de la escuela pública, con formación en Derecho, Biología y finalmente egresada como archivista en el Instituto 2 en Santa Fe. En el CAM de Córdoba de 2017 presentó la ponencia Abordaje de un tipo documental no convencional, Identificación y análisis y sistematización de datos. Y hoy, muchos años después de que empezó como pasante en el Archivo de la Memoria, la tenemos trabajando en nuestro Archivo de la Memoria acá en Santa Fe
y puede volver a trabajar con documentos de la Dirección de Informaciones, que son los que nos va a presentar en este momento. No la veo en cámara, tengo que preguntar si escucha, si estás por ahí, Lucía. Escucho, bárbaro. Ah. Las veo también. No te veía yo. Bueno. ¿Querés probar compartir pantalla? Bueno. Bueno, antes de arrancar con el Power, quiero contarles que este trabajo lo hice en el 2011. Era estudiante de la carrera de archivística en segundo año y tuve la suerte de entrar en una pasantía en el archivo de la provincia, de la memoria de Santa Fe. Y tuve la suerte de tenerla de coordinadora a María José, quien me ayudó a identificar una serie cuyos requisitos eran, al ser un trabajo, una consigna de una cátedra, que no tuviera nombres de personas. Y eso era súper dificultoso en el archivo de la memoria porque sabrán que cada documento está impregnado de un montón de información personal. Y así fue, bueno, que por la guía de María José llegué a la serie Rendiciones de Cuentas. Y bueno, quería contarles esto porque esto fue un camino muy largo que fue construyéndose, en el cual en la ponencia que María José contaba en Córdoba, lo conocía a Ramón, y él hablando de que llegaba de un viaje de Guatemala, de estar con Gustavo Meoño, casi me da un soponcio porque la historia era muy parecida a los vales de nafta de los que les voy a contar. Y eso hizo que con el tiempo después lo pueda conocer a Gustavo, pudiéramos intercambiar información, y nos volviéramos a encontrar en Montevideo con Ramón y Gustavo, para charlar, donde surge la idea de este libro que me hace tan feliz y que ahora voy a compartir con ustedes. Mi trabajo tiene que ver con un abordaje archivístico sobre un tipo documental para nada convencional que vienen a ser los vales de nafta, que son comprobantes de pago de aquella época, desde el 69 más o menos, donde el personal de la Dirección General de Informaciones salía a recorrer, a hacer sus viajes habituales, vaya a saber cuáles eran los objetivos, seguramente eran muy diferentes, iban cargando nafta en el camino, dejando una huella que por suerte pude encontrarla y pude trabajar con ella. Voy a trabajar con expedientes de bienes de consumo producidos por la Dirección General de Informaciones, que funcionó desde el 66 hasta los 90, y les quiero contar que el decreto 4056 dice que la dirección se ocupaba de centralizar toda la información posible a efectos de su clasificación, evaluación y empleo, a fin de proporcionar al gobierno de la provincia la información necesaria para la mejor conducción de los asuntos de Estado local y nacional. Por tanto, estos documentos refieren a cuestiones personales, actividades de distintas organizaciones, filiación política y participación en distintos actos, y acciones sociales, políticas y religiosas. Estos expedientes de bienes de consumo lo que hacen es que cada personal tuviera que rendirle a su superior los gastos que habían tenido, ya sea de elementos de librería de la oficina, como así también la carga de nafta de los recorridos habituales. El personal de la Dirección General de Informaciones fue metódico, registraron y organizaron cada acción y que formaron parte del plan sistemático que vinieron a ejecutar. Por lo tanto, cada función que realizaron está plasmada en algún tipo de trámite que se puede consultar hoy en el archivo de la memoria de Santa Fe, y está absolutamente para el acceso de cualquiera que así lo desee. Esta es una ficha técnica a modo de resumen para compartirles que se trata de un fondo de la Dirección General de Informaciones que estaba abocada a la información de la provincia, desarrollada por civiles generalmente. El grupo es de administrativo, la serie Rendiciones de Cuenta y trabajo con expedientes de bienes de consumo que contienen diferentes vales de nafta. La sistematización se fundamenta en una base de datos que está descrita en 14 campos, tiene una extensión de 1212 registros
Y el aporte valioso que viene a traernos es la combinación de todos estos datos para sustentar diferentes hipótesis y así también cruzarlos con datos que están incluidos en otras series documentales. Acá les traigo una muestra de los diferentes vales. La complicación, por así decirlo, que tuve que afrontar fue el tamaño, son súper pequeños, con letra manuscrita generalmente. La moneda que se utilizaba en aquel momento eran australes, por lo tanto cambia muchísimo con la que manejamos ahora. Y podrán ver la cantidad de datos que tiene un solo vale, que van desde la geolocalización, la fecha, el importe de la carga y muchas veces la patente del automóvil que hizo la carga. Cada uno de estos datos fue cargado en la base de datos. La particularidad y lo que me llamó muchísimo la atención de esta documentación es que se trata de documentos facilitativos. Nosotros en Santa Fe tenemos una amplia legislación, pero que contempla el descarte de este tipo de documentación, ya que se enfoca en la gestión de documentos sustantivos, que son aquellos que terminan en la última fase, siendo trasladados al archivo general para completar su ciclo de vida. Por lo tanto, encontrarme con estos vales de nafta fue totalmente fortuito porque, según la legislación, podrían haberse descartado. Lo cual es sumamente interesante replantearnos cuáles son los documentos, o sea, si esta categoría de sustantivos y facilitativos sigue siendo vigente o en el contexto de escenarios que no son normales, como hablar de una dictadura militar, estos criterios pueden ser móviles o recuestionados. El potencial de esta tabla, que está pensado como una herramienta archivística, ya que nuestra tarea como archiveros debe ser poder acceder a la información, cualquiera sea su formato. Y si bien la información, si bien los vales de nafta estaban al acceso público, vistos así unitarios no daban la misma visión que volcados en una base de datos que permite un filtre o que permite hacer una visualización de datos. El potencial de estos vales fue su función contable, de control, jurídica, impositiva, pero principalmente testimonial. En la fase individual, cada uno de estos vales contiene información necesaria para reconstruir el hecho. Todos los datos que vieron anteriormente, el nombre, la dirección del negocio, la mercancía, la fecha y lugar, testimonian el accionar de los agentes de inteligencia, es decir, que nos permiten reconstruir el hecho. Y tienen un plus que muchos registran la identificación de los vales, de las patentes, perdón, del automóvil. Vistos en forma grupal, es decir, desde la serie, evidencian el presupuesto destinado para dichas tareas y reflejan el recorrido de los viajes, tanto por su frecuencia, los puntos de interés y las fechas. Acá les comparto un balance, un balance que contienen estas rendiciones de cuentas. Bueno, que podemos ver las firmas de quienes participaron en estos trámites. Y voy a remarcar entonces los resultados que fueron exponenciales, ya que tienen que ver, la riqueza de esta base de datos tienen que ver con la selección y el filtrado de datos, con la conexión y el aporte informativo que nos otorgan otras series documentales, con la visualización mediante gráficos y estadísticas, nos permite sistematizar los datos y hacer diferentes vistas, y nos posibilita identificar los presupuestos destinados a tales fines. Respecto a la visualización, pude hacer esta que tiene que ver con las localidades más visitadas, donde notoriamente se ve que la mayor carga de nafta es en Santa Fe y sobresale una de las ciudades cercanas a Rosario, que es Funes, de las cuales se encuentran en marcha juicios respecto a este lugar,
y esta base de datos sería un aporte como prueba, que aporta muchísimos datos referidos a la existencia de casitas en esta localidad. Acá les muestro las diferentes patentes registradas en la columna de la izquierda. Bueno, si bien muchas no contienen la información, pero otras tantas sí, y sabiendo el recorrido y sabiendo las fechas, podemos identificarlas. Y podemos ver, por ejemplo, la frecuencia de viajes, que tienen que ver también con la capital, pero haciendo un análisis más profundo, es decir, al cargar nafta acá en la ciudad de Santa Fe, toda la zona de influencia, digamos, sería superando Santa Fe, Sauce Viejo, Santo Tomé, es decir, que cargaban siempre cerca de la comisaría o el lugar, en este caso de la Casa de Gobierno, donde funcionaba la Dirección de Informaciones. También me encontré con una particularidad que tiene que ver con la desinteligencia, como en algún momento le llamé, que tiene que ver, bueno, con esto de la subsistencia en el tiempo, de este tipo documental no convencional, y sobre todo este trabajo apunta a la reivindicación de los documentos facilitativos como fuente primaria de información. Y el acceso a los vales originales otorgó mayor credibilidad al trabajo. Identifiqué vales que exponían la desinteligencia, que da la impunidad, que tienen que ver con vales totalmente en blanco, solo con el número de la patente, o agrupados en ramilletes a modo de canilla libre. Acá en la foto les muestro la desprolijidad, digamos, con que rendían una compra, que está tachada, no tiene salvedad, pero bueno, era frecuente ver ese tipo de prácticas. Y bueno, finalmente la expectativa de este trabajo, que tiene que ver con contribuir al desenvolvimiento de nuevas líneas de investigación y establecer la identidad de los agentes que se movilizaron en esos autos, cruzando información, ya sea con diferentes series que tienen que ver con las notas de administración, legajos de personal, notas internas, y recientemente con el material hallado en el 2020, en noviembre. Sabrán que hubo un hallazgo documental muy importante en una casa de la ciudad de Santa Fe. Estamos trabajando en él y al momento hemos encontrado información que nos permitiría, como por ejemplo inventarios, que nos permitiría identificar los diferentes móviles asignados a las áreas y sus respectivas patentes. Al momento no hemos profundizado en esta investigación, pero sabemos que esa información existe y está accesible al público. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Lucía. Muy claro todo. Y también creo que pone de manifiesto esto que decíamos, que, digamos, hay que inventar nuevas formas de transmitir esa información para poder filtrarla y poder aprovecharla para investigaciones que antes no se habían hecho, porque tampoco estaba la posibilidad de llevar a juicio a los responsables de esas masacres o persecuciones ideológicas. Así que todo el tiempo pone de manifiesto esa voluntad de entender la información y de permitir nuevas investigaciones. Ahora vamos a pasar a Mariela Contreras, que es técnica profesional archivera, es profesora adjunta por concurso en el curso de ingreso de la carrera de archivología de la Universidad Nacional de Córdoba y es responsable del archivo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Córdoba. También es miembro de Archiveros Sin Fronteras Internacional y en Argentina. Hola Mariela, te escuchamos y te miramos la presentación. Estás muteada. Ahí está. ¿Se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, este archivo llegó a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba a través de Mariano Conini, amigo de la familia Deutsch. Nuestro artículo lo hemos querido llamar Papeles de la Memoria, la resistencia de dibujos y cartas, el archivo personal de Alejandro Deutsch. Así es como hemos dado con este archivo.
Mariano Cornini trabaja en el área de cultura de la Secretaría de Extensión y cuando se da con este material le propone a la familia darlo a conocer, ya que llevaba más de 40 años guardado sin ser, digamos, visto más que por la familia. Es así que en el año 2017 se lleva a cabo la primera muestra en el pabellón Argentina para dar a conocer estos dibujos y estas cartas, mensajes que Alejandro Deutsch escribió y dibujó junto a otros presos durante el año 1977 y 1978. Pero bueno, ¿quién es Alejandro Deutsch? ¿No? Es la pregunta que muchos nos hacen. Alejandro Deutsch nació el 12 de abril de 1920 en Rumania, era de familia judía. Su familia, para tratar de darle una mejor calidad de vida, tanto él como su hermana, se trasladan en la década del 30 a Montevideo, Uruguay, donde pasó su niñez y toda su adolescencia. Estudió en el Colegio Alemán de Montevideo y fue compañero y muy amigo de Mario Benedetti. Pasó toda, digamos, su adolescencia siendo un excelente estudiante, siempre defendiendo los ideales de la sociedad y del pueblo. En la década del 40 se casa y se muda a la ciudad de La Cumbre, en la provincia de Córdoba, y posteriormente se traslada a la ciudad de capital, de Córdoba. Él era técnico en instalación de cañerías, de agua y de gas. Fue el primer gasista matriculado que tuvo la ciudad de Córdoba. Era una persona muy querida, muy respetada en el entorno. Con el tiempo pudo abrir su negocio de productos de calefacción y aire acondicionado. También fue un pintor y un plástico autodidacta. Llegó a exponer algunas de sus obras en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Se casó, tuvo 4 hijos, 3 hijas mujeres y un hijo varón. En el año 1977, estando en su domicilio junto a su esposa y sus 3 hijas, fueron secuestrados. Primeramente fueron trasladados al campo de la Ribera y posteriormente a La Perla, donde sufrieron todo tipo de torturas. Con el paso de los meses fueron trasladados y declarados como presos políticos a la cárcel de Barrio San Martín. Su esposa y sus 2 hijas mayores, con el paso del tiempo, lograron obtener la libertad, pero Alejandro y su hija menor quedaron presos hasta fines de noviembre del año 1978. Esta familia no llegó a ser parte del listado de los desaparecidos de nuestro país, gracias a que la hermana de Alejandro Deutsch, que vivía en Estados Unidos, tenía contactos directos con el presidente Jimmy Carter, quien intercede ante Videla, en un viaje que hace Videla a los Estados Unidos, y el presidente Carter le reclama por la familia Timmerman y la familia Deutsch. Esto hace que, digamos, las cosas cambien para la familia Deutsch y fines de noviembre de 1978 son liberados y consiguen viajar y radicarse en Estados Unidos. Durante su detención, casi un año, en la cárcel de Barrio San Martín, Alejandro Deutsch se dedica a pintar y a retratar cómo era el día a día en la cárcel junto a sus compañeros de celda. Es así que empiezan a surgir los dibujos que les voy a ir mostrando, y empiezan a surgir pequeñas cartas y mensajes, tanto los dibujos como las cartas y mensajes
eran escritos en los envoltorios de las etiquetas de cigarrillos, en los envoltorios del tabaco o en cualquier trozo de papel que pudiera servir tanto para pintar lo que vivían ellos el día a día, como así también escribir estas cartas y estos mensajes para sus familiares que estaban afuera, que no sabían si estaban vivos. Entonces, estas cartas se escribían y una vez completado ese trozo de papel o esa etiqueta de cigarrillo, se hacían pequeños paquetitos en forma de caramelo, se envolvían en nylon y los familiares de los presos comunes con quien Alejandro Deutsch había hecho amistad, a través de ellos sacaban estos caramelitos, como se les llamaba, para que sus familiares pudieran saber de ellos. Estos caramelitos eran llevados al negocio de la familia Deutsch y la familia de Alejandro se ocupaba de buscar, de contactar a los familiares de las personas que habían escrito en estos papeles y de esa forma que ellos supieran que todavía estaban vivos, que lo que les estaba pasando, era la forma de que ellos tenían de comunicarse y de contarle a su familia todo lo que se vivía dentro de la cárcel. Muchos de estas cartas y de estos mensajes llegaron a destino, otros no, otros quedaron a mitad de camino porque no encontraban a las familias en los domicilios que tenían declarados. El fondo documental del archivo personal de Alejandro Deutsch está compuesto por dibujos, 35 dibujos de distinto tamaño, cartas, fotografías, recortes periodísticos y documentos personales de la familia Deutsch, como partidas de nacimiento, partidas de función, libreta de familia, cédulas de identidad. Acá pueden apreciar, por ejemplo, los envoltorios de las etiquetas de cigarrillo y de tabaco y los dibujos que están plasmados en esos papeles. Acá hay otras fotos de cómo eran las requisas, en la forma en que dormían, cómo eran pasar el día, digamos, en los patios, cómo pasar el día en sus colchonetas, en sus colchones, cómo era, digamos, el día a día en los patios, el calzado que ellos utilizaban. Digamos, acá él alcanzó a pintar, digamos, parte de lo que es la fachada de la cárcel de barrio de San Martín. Alcanzó a pintar algunos rostros de los compañeros de celdas, digamos, esto también le ayudó a reconocer a algunos de ellos, que los familiares reconocían a través de los dibujos a sus familiares que estaban, digamos, estaban vivos y que estaban detenidos. Acá podemos empezar a ver algunas de las cartas y mensajes escritos por varios de los presos. Escribían en clave. Algunos de estos mensajes fueron transcriptos para la muestra que se hizo en el 2017. Otros no, porque tienen datos sensibles, inclusive todavía está dentro de los plazos de guarda, de resguardo como datos sensibles ante la ley de habeas data de nuestro país. Nosotros con este proyecto buscamos realizar un tratamiento archivístico integral de todos los documentos, estabilizarlos para su conservación permanente, ya que su conservación es bastante regular, requieren el trabajo de especialistas en conservación y en encuadernación. Tenemos pensado digitalizar todo el acervo documental, confeccionar las unidades de conservación y dar acceso al fondo documental.
el acceso, cumplido los plazos de reserva, va a tener un acceso abierto, ya que los hijos de Alejandro Deutsch han cedido los derechos para que este fondo documental pueda servir tanto para fines culturales, educativos y de investigación. Nuestro fin es ponerlo en valor, ya que es un auténtico testimonio gráfico que expresa los pensamientos y los sentimientos de los secuestrados que fueron legalizados como presos políticos. Son testimonios que han resistido al sistema penitenciario y a la clandestinidad. Es un archivo personal muy atípico, tiene una producción documental muy particular. Los archivos personales, digamos, en este último tiempo estamos tomando, digamos, un espacio, un lugar dentro de lo que es el campo de la archivística. Y bueno, para la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba es muy gratificante y estamos muy agradecidos porque la familia